Hola, ¿qué tal, señores estudiantes? Bienvenido a nuestra clase síncrona. Hoy continuamos con los temas de los circuitos eléctricos. En las clases anteriores hemos visto lo que son los circuitos series y los circuitos paralelos. Hoy veremos los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos tienen como objeto definir las conexiones de tantos eléctricas como electrónicas, y ustedes podrán definir el circuito, incluso podrán reconocerlo. También podrán ver las variables, los voltajes, resistencia, corriente y potencia en un circuito con conexión mixta. Podrán resolver varios problemas de circuito corriente continua con conexión mixta. Pero en sí, ¿qué es un circuito mixto? Existen dos formas básicas de conectar los componentes eléctricos o electrónicos, como ya hemos visto anteriormente. Ya puede ser series o puede ser en paralelo. Pero en sí, un circuito mixto es la combinación de estos dos circuitos, tanto el serie como el paralelo. Bueno, ya sabemos cómo es un circuito serie, ya sabemos cómo es un circuito paralelo. Y como hemos mencionado, el circuito mixto es la combinación de estos dos circuitos. Ahora, ya hemos resuelto circuitos serie y paralelos. Ahora nos toca resolver el circuito mixto. ¿De qué manera se puede resolver? Ya nosotros sabemos cómo se desglosa el circuito serie y el circuito paralelo. Primero, para poder resolver el circuito mixto, debemos identificar los componentes que no tengan intersecciones. En pocas palabras, que no estén intervenidos por otros componentes que, y que den lugar a la simplificación del mismo circuito. En este caso, vemos nosotros aquí un circuito serie y un circuito con una resistencia que está sola aquí. ¿Sí ven? Ahora, yo podré resolver de esta siguiente forma, o podré indicar que la resistencia 3 con la resistencia 1 está en paralelo, pero en realidad no están en paralelo. Son las dos resistencias que están aquí, que están en serie, están en paralelo a él. Por ende, yo no puedo resolver una resistencia que está sola con una que está intervenida con otra. Entonces, asimismo, la resistencia 3 y la resistencia 2 no se pueden resolver como paralelos. ¿Por qué? Porque esta resistencia 2 está unida a una resistencia 1, a la primera resistencia que vemos aquí, ¿no? Entonces, no se puede resolver en paralelo. Entonces, podemos resolver primero la que están en conexión serie, que es la resistencia 1 y la resistencia 2. Luego de que estas dos resistencias se hayan ya resuelto, se haya hecho una sola o se haya simplificado a una resistencia, el circuito queda de esta forma. Aquí, esta resistencia es el resultado de las dos anteriores que estaban en serie. Resulta las dos, queda una sola. Ahora, ya puedo decir que tengo un circuito paralelo. Estas que fueron dos resistencias está en paralelo a la anterior, a la que teníamos anteriormente. Entonces, aquí ya no hay ningún impedimento para que las dos se puedan resolver en paralelo. Listo. Una vez resuelto esas dos resistencias en paralelo, nos queda una sola resistencia. Y podríamos decir que es la equivalente o el valor total de las tres resistencias anteriores. Listo, entonces de esa manera nosotros podemos resolver los circuitos mixtos, siempre cuando identificando cuáles son las resistencias que están más liberadas de otros componentes. ¿Ya? Hay que ver cuáles están en serie, cuáles están en paralelo y que no tengan ninguna derivación que impida que esa conexión sea cualquiera de las dos que se haya indicado, ¿no? Entonces, de esa manera podemos resolver el circuito mixto. Vamos a resolver un primer ejercicio. Tengo aquí
En este caso tengo dos resistencias en paralelo y este paralelo está en serie a una anterior. Vamos a retroceder al circuito anterior que teníamos. Mire, ¿cómo tenemos aquí? Tenemos dos resistencias en serie y estas dos resistencias en serie están en paralela a una tercera resistencia. ¿Sí ven? Es una conexión mixta. Entonces, volvemos al circuito del ejercicio. Mire, ahora tengo dos en paralelo y estas dos que están en paralelo están en serie a una resistencia. Muy bien. Entonces tengo una conexión mixta de tres resistencias. Dos que están en paralelo y el paralelo en serie a una resistencia. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces, estos son los datos que yo tengo que verificar o tengo que calcular de este circuito. Para poder resolver el circuito necesito tener siempre presente las leyes de, de Ohm. Incluso saber qué pasa con la corriente en un circuito serie y paralelo, qué pasa con la resistencia en un circuito serie y paralelo y asimismo con los voltajes. ¿Qué pasa cuando están conectados en un circuito serie y paralelo? ¿No? Entonces, nosotros debemos saber esas leyes fundamentales de los circuitos. Muy bien. Entonces, primero, vamos a calcular la resistencia total. Ya nosotros hemos dicho que se debe resolver primero las que están liberadas de cualquier intersección. Miren, en este caso, las dos están en paralelo y no tengo aquí ningún elemento que impida que las dos estén en paralelo. ¿Sí ven? Muy bien. Entonces, para resolver en paralelo, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos las dos resistencias que están en paralelo y luego dividimos para la sumatoria de las dos resistencias que están en paralelo. En este caso, este sería R2 y R3 y el de acá que está solita le llamaríamos R1, R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivale R2? R2 equivale a 3 y R3 vale 5 ohms. Entonces multiplicamos 3 por 5 y a la vez dividimos para la sumatoria de las dos resistencias, que es 3 más 5. Muy bien. En el resultado de la multiplicación tenemos 15 y en la suma tenemos 8. Simplificamos 15 entre 8 y nos queda 1,87 ohmios. Entonces hemos dividido el valor de 15 para 8 y me queda 1,87 de resistencia en paralelo. Por ende, el circuito ahora cambia y me queda de esta forma. ¿Sí ven? Entonces, esta segunda resistencia que vemos aquí sería la resistencia en paralelo. ¿Y cuánto equivale la resistencia en paralelo? 1,87 ohmios. Bueno, identifiqué las dos en paralelo con estas letras, resistencia en paralelo. ¿Ya? O podía optar por otra letra, le podría llamar resistencia A o resistencia B. Bueno, se busca cualquier símbolo para identificarlo. Listo. Ya está resuelto en la resistencia en paralelo y tengo un circuito serie ahora. Ahora procedemos a resolver el circuito serie. Y en un circuito serie las resistencias se suman. Entonces tengo resistencia 1 más resistencia en paralelo. En este caso, como son las dos únicas que nos quedan, estamos calculando la resistencia total ahora de este circuito. Ahora, sumamos los valores 4 ohmios, que equivale a la resistencia 1, más la resistencia en paralelo, que equivale a 1,87 ohmios. Y al final tengo como resistencia total 5,87, transformándose el circuito en una sola resistencia. Sería la equivalente del valor de resistencia para las tres que estaban anteriormente. ¿Sí ven? Entonces, esta sería la resistencia total. Muy bien. Y ahora ya tengo calculado la resistencia total, procedo a calcular la intensidad de corriente, haciendo uso de la ley de Ohm, indicando que la corriente total es igual al voltaje total dividido para la resistencia total. Entonces, lo que procede es calcular la corriente total. 9 voltios dividido para 5,87 ohmios, que era la resistencia total. Entonces, tengo como resultado
que este circuito consume 1,53 amperios. O sea, este circuito de una sola resistencia consume 1,53. Estas dos de aquí consumen 1,53 y estas tres, que es el mismo de todos los que están aquí, consume 1,53 amperios. ¿Sí ven? Entonces ya tengo calculado la corriente total. Ahora procedo a calcular la, los voltajes 1 y 2. O sea, qué voltaje recae en la resistencia 1 y qué voltaje recae en el circuito paralelo. Ahora, si yo tengo un voltaje aquí, el voltaje es igual para la resistencia 2 y para la resistencia número 3. Eso es la ley de circuito paralelo. El voltaje de un circuito paralelo es la misma para cada uno de los componentes. Muy bien. Entonces, para calcular el voltaje 1, simplemente multiplico la resistencia 1 por la corriente. Esta es la fórmula de ley de Ohm para calcular el voltaje. Entonces tengo 4 ohmios por 1,53 amperios y esto me da como resultado 6,12 voltios. Ahora voy a calcular el voltaje que recae en el circuito paralelo, o sea, en las dos resistencias que están en paralelo, y ese sería el voltaje número 2. Entonces, el voltaje 2 es igual, o voltaje en paralelo también le puedo llamar, es igual a la resistencia en paralelo por la intensidad. ¿Ya? Entonces indicaría que 1,87, que es la resistencia en paralelo, multiplica con 1,53 amperios total, y eso me da 2,86 voltios. Ahora, si yo subo esos dos voltajes, 6,12 más 2,86 me daría el voltaje total del circuito. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, hemos calculado los voltajes parciales, el voltaje 1 y el voltaje del paralelo, o sea, el voltaje 2. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me sirven estos voltajes? Necesito saber cuánto consume de corriente esta resistencia y cuánto consume la otra resistencia. Es decir, sabemos que la corriente total circula a través de esta resistencia, o sea, esta resistencia está directo al circuito y por ende él recibe 1,53 amperios. De aquí se encuentra con el paralelo y esta cantidad de corriente se divide para cada una de las resistencias. Hay que calcular cuál es la corriente que consume la resistencia 3 ohmios y la otra de 5 ohmios, qué valor de corriente consume. Muy bien, por ende continuamos con el cálculo y estamos con el circuito principal. Ya sabemos que la corriente 1 es igual al voltaje paralelo dividido para la resistencia número 2. ¿Por qué? Voy a calcular la corriente que circula a través de esta resistencia. Por ende, tengo que tener presente qué voltaje llega aquí, que es el paralelo, y qué valor de resistencia es la que voy a usar aquí para calcular la corriente. En este caso, la resistencia 2. Entonces, 2,86 por 3 ohmios. Entonces ya sabemos que aquí el paralelo tiene 2,86 voltios y la resistencia 3 ohmios. ¿Cuánto me saldría de corriente? 0,95 amperios. Entonces, por esta resistencia circula 0,95. De la corriente total que estaba aquí, se reparte para cada una de ellas. Por ende, la de 3 ohmios recibe 0,95 amperios. ¿Y cuánto recibe la de 5 ohmios? Para eso calculamos la corriente 2, que es igual a 2,86 voltios dividido para 5 ohmios. Por ende, nos llega a 0,57 amperios. Esa sería la corriente 2 de este circuito. ¿Sí ven? Entonces, la resistencia 1 recibe 0,95 y la resistencia de 5 ohmios recibe 0,57 amperios. ¿Sí ven? Miren, y vemos una situación, que tengo 3 ohms y 5 ohms, y este de menor resistencia recibe más corriente, y esta que tiene más resistencia recibe menos corriente. Muy bien. Entonces, si yo sumo estas dos corrientes, yo tendría la corriente total del circuito. Bueno, espero que la información que les comparto sea de su gran ayuda.
Eh, Retomando los temas anteriores, eh, tanto el circuito serie como paralelo tienen sus leyes y cuando las dos se fusionan, pues ya sabemos que tenemos el circuito mixto. Y en este circuito mixto recaen las leyes de los dos circuitos anteriores. Muchas gracias por su atención.